En este video realizaremos la resolución de un enunciado. En este enunciado se solicita la creación de una clase principal y una clase cuadrada. Pasemos al NetBeans. Comencemos creando un proyecto nuevo. Este proyecto se va a llamar cuadrado. La clase que contenga el método main se llamará principal. De esta manera hemos creado un nuevo proyecto con una clase principal que contiene el método main. En el método main se iniciará luego la ejecución del proyecto. Vamos ahora a agregar una nueva clase al proyecto. Esta nueva clase se llamará cuadrado. Para definirla, ubiquemos el cursor sobre el nombre del paquete en la ventana Projects. Hagamos botón derecho del mouse, elijamos New y luego Java Class. Indicamos ahora el nombre de la clase. Como vemos, el NetBeans ya indica que la clase cuadrado pertenece al paquete llamado cuadrado y lo hace mediante la sentencia package y el nombre del paquete. Observemos que todo lo que hacemos gráficamente en la ventana de proyectos se refleja sobre una sentencia o definición en el código de nuestra nueva clase. Recordemos que una clase es un molde o plantilla que luego usaremos para crear objetos. Una clase es la definición de un nuevo tipo de dato. Se parece al tipo struct que aprendimos a usar en lenguaje C, con la diferencia de que una clase no solo tiene campos, sino que también posee comportamiento o funcionamiento definido mediante los métodos o funciones que la forman. Vamos ahora a definir las variables miembro y los métodos de la clase cuadrado. Tengamos en cuenta que un cuadrado tiene 4 lados iguales, por lo que para describir a un cuadrado nos basta una sola variable que almacene la longitud de un lado del cuadrado. En la programación orientada a objetos aplicaremos el concepto de encapsulamiento. Esto significa que ningún miembro de la clase puede ser accedido fuera de la clase. Entonces, toda variable miembro debe ser definida con visibilidad privada a la clase. Esto significa que, por ejemplo, en nuestra clase cuadrado, la variable con la longitud del lado del cuadrado debe ser definida como private. Se trata además de una variable de tipo entero. Hagamos la definición de la variable miembro. Será entonces private de tipo entero y en este caso le pondremos de nombre long lado. En el lenguaje Java, por acuerdo entre los desarrolladores del mundo Java, los nombres de clase se indican comenzando con mayúscula. En cambio, los nombres de paquetes, variables y métodos se inician siempre con minúscula. Esto ayuda a comprender más fácilmente el código. Otro acuerdo en el mundo Java es la definición para cada variable miembro de por lo menos 2 métodos. Un método que sirva para modificar el valor de la variable y un método que sirva para acceder al valor de la variable. A los métodos que modifican a las variables miembro se los denomina setters y a los métodos accesores se los denomina getters. Los métodos setters comienzan con el verbo set, que en inglés significa establecer o definir. Los métodos getters, en cambio, comienzan con el verbo get,
que en inglés significa obtener o tomar. El NetBeans, siguiendo estos acuerdos del mundo Java, proporciona una ayuda para crear rápidamente estos métodos. Habiendo ubicado el cursor dentro del bloque de definición de la clase cuadrado, podemos hacer botón derecho del mouse, ir a la opción Refactor y luego a la opción Encapsulate Fields. Accedemos a una ventana en donde tendremos todas las variables miembro que hemos definido para la clase. Podemos hacer seleccionar todo y luego Refactor. Obtendremos automáticamente todos los métodos getters y setters que correspondan a las variables miembro de la clase que estemos definiendo. Sobre esos métodos podremos hacer modificaciones para adaptarlos a nuestras necesidades si así quisiéramos. Básicamente todo método get se define devolviendo el valor de la variable miembro. Este método se puede convocar desde fuera de la clase si es que fue definido como público, y de este modo podremos acceder al valor de una variable miembro respetando la propiedad de encapsulamiento propio de la programación orientada a objetos. El método set se define recibiendo un parámetro del mismo tipo de la variable miembro. Luego asigna a la variable miembro el valor del parámetro recibido. En la definición de los métodos de una clase normalmente se asigna a los parámetros de entrada los mismos nombres de las variables miembro de la clase con los que se relacionan. Esto le evita al programador confusiones en el tratamiento de las variables de entrada. En nuestro caso tenemos en esta clase una sola variable miembro, pero si tuviéramos, por ejemplo, 10 variables miembro, cada una con su nombre, y además tuviéramos que definir un método con 10 parámetros de entrada, cada uno con su nombre, la probabilidad de confusión y de errores aumentaría. En el caso de la definición del método setLongLado, observemos que en la operación de asignación tenemos 3 colores. En color negro se encuentra indicada la variable de entrada. En color verde está indicada la variable miembro de la clase. Y en azul se indica la palabra reservada this. En inglés la palabra this significa esto o este. En código Java usaremos la palabra reservada this para referirnos al objeto que convocó al método. Supongamos que este método fue convocado por el objeto X. Esta información no podemos conocerla dentro de la clase. No tenemos acceso como programadores al nombre del objeto convocante. Pero el sistema Java identifica claramente a dicho objeto y mediante la palabra reservada this podemos referirnos a él. Entonces, dentro de una clase para referirnos al objeto que se encuentre ejecutando un método, usaremos la referencia this seguida por el operador punto que nos permitirá acceder a sus propiedades. En este caso, mediante la referencia this, podemos acceder a la variable miembro del objeto convocante. Revisemos las solicitudes del enunciado. El comportamiento de la clase cuadrado debe permitir crear un objeto cuadrado con todos sus lados de longitud igual a un valor recibido como parámetro. La creación de un objeto de la clase cuadrado puede realizarse mediante un método especial denominado método constructor de la clase.
Toda clase posee un método constructor. Si el programador no define un método constructor, el sistema lo crea automáticamente. Es decir, aunque nosotros no veamos un método constructor definido en una clase, igualmente existe para el sistema Java y se encarga de asignar valores por default a cada variable miembro de la clase. En nuestro caso, en el enunciado se nos indica que al crear el objeto de tipo cuadrado debemos indicar la longitud de sus lados. Entonces, podemos crear un método constructor que reciba como parámetro la longitud de los lados del objeto que estemos creando. Un método constructor siempre lleva como nombre el mismo nombre de la clase. Entonces, para esta clase cuadrado, podemos definir el siguiente constructor. Lo indicamos como public. Su nombre, entonces, es el mismo nombre de la clase, cuadrado. Entre paréntesis, indicaremos el parámetro de entrada, en este caso, int long lado. Usaremos el mismo nombre de la variable miembro. Y podemos, al igual que en el método setLongLado, realizar la asignación a la variable miembro longLado. En un método constructor no se indica el valor de retorno. Este método es usado por el sistema en el momento de creación de un objeto de tipo cuadrado. Volvamos al enunciado. Entonces, debemos crear un método, por ejemplo, calcPerímetro, para realizar el cálculo del perímetro. En este caso no necesitamos parámetros de entrada, ya que el cálculo se realizará en base al valor de la variable miembro longLado que describe la longitud de cada lado del cuadrado. Volvamos al NetBeans a crear el método calcPerímetro. Podemos indicarlo en la parte inferior de la clase. Será también un método público porque será convocado desde fuera de la clase. Devolverá el cálculo del perímetro, supongamos que será de tipo entero. Su nombre es calcPerímetro. Como decíamos, no tendrá parámetros y dentro de él se realizará el cálculo del perímetro. Dado que se trata de una expresión muy sencilla, podríamos indicarla en la misma sentencia de retorno. Este método, que se encargará del cálculo, no realiza otra tarea. Cada método que definamos debe tener una única función, un único objetivo. Una de las características más importantes del código en la programación orientada a objetos es la modularización. Cada método tiene una sola tarea para ser realizada. En este caso, el método calcPerímetro realiza el cálculo, no lo muestra, no emite mensajes, simplemente realiza el cálculo ya que ese es su objetivo. De esta manera ya hemos definido una clase cuadrado que nos permite crear cuadrados con una longitud de lado determinado. Podemos modificar la longitud del lado o podemos obtener la información de la variable miembro y podemos calcular el perímetro del cuadrado. Grabemos la clase. Pasemos nuevamente al enunciado. Revisemos las solicitudes del enunciado para la clase donde se iniciará la ejecución y que es nuestra clase principal.
En la clase principal debemos crear 3 objetos de la clase cuadrado y mostrar sus perímetros. Volvamos entonces a la clase principal. Vamos a eliminar los comentarios, en este caso, para que sea más sencilla la vista de la clase de ejemplo. Normalmente es conveniente que los indiquemos. Para este caso, vamos a evitarlos para simplificar la pantalla. Entonces, en el método main de la clase principal, comencemos definiendo un nombre de tipo cuadrado. Lo haremos indicando primero el tipo y luego el nombre. Por ejemplo, quad1. Con el botón derecho del mouse podemos elegir Format y esto hará que automáticamente se agregue la sangría y el espaciado en las sentencias de nuestro código. Hemos escrito la definición de un tipo cuadrado. En este caso podemos simplemente indicar el tipo de la clase y luego el nombre que le asignaremos al objeto o referencia, que en este caso es quad1. Sin embargo, no le hemos asignado almacenamiento en memoria principal, simplemente es un nombre. Cuando definimos el nombre de un objeto, lo que hacemos es definir un espacio de memoria en donde almacenaremos la dirección del objeto. Si comparamos con lo aprendido en lenguaje C, el nombre de un objeto es en realidad como un puntero o referencia al almacenamiento del objeto. Para disponer espacio de almacenamiento para el objeto, debemos usar el operador new. Este operador obtiene del sistema el espacio de almacenamiento necesario para el objeto del tipo indicado por el método constructor que se convoque a continuación del operador new. En nuestro caso, entonces, indicamos la operación de asignación, el operador new, y luego indicamos el método constructor de la clase cuadrado que lleva su mismo nombre con la lista de parámetros que hayamos indicado. En nuestro caso, hemos indicado como lista de parámetros un tipo entero y en el enunciado se nos solicita que hagamos la creación de un objeto que tenga sus lados de longitud igual a 4. Lo enviamos como parámetro para que cuando el objeto sea creado, sus lados tengan la longitud 4. Ahora podemos copiar y pegar esta sentencia y adaptarla para hacer la creación de los demás objetos. Entonces tendremos, por ejemplo, el objeto 2 y el objeto 3. En el caso del segundo objeto, el parámetro a ser enviado debe ser 20. Y en el caso del tercer objeto, el parámetro debe ser 11 de acuerdo al enunciado. De esta forma hemos definido 3 objetos de tipo cuadrado, cada uno con su longitud del lado correspondiente. En el enunciado se solicita mostrar el perímetro de cada uno de los cuadrados. Entonces, podemos usar una sentencia de salida mostrando en el mensaje el perímetro de cada objeto. Para esto, entonces, vamos a indicar la sentencia
system out println indicando el mensaje que corresponde. Recordemos que el lenguaje Java, mediante el operador más, permite concatenar cadenas. Pero si alguno de los operandos no fuera una cadena, primero lo convierte a cadena y luego lo concatena. En este caso, para mostrar el perímetro del objeto quad1, debemos indicar el nombre del objeto y luego el operador punto. El operador punto nos permite acceder a todas las propiedades de la clase cuadrada. Podemos seleccionar el método calcPerímetro. Cuando se ejecute println, primeramente se llevará a cabo la ejecución del método calcPerímetro que devuelve un tipo int. Luego se convertirá a cadena para ser concatenado con el mensaje. Y finalmente, println mostrará en pantalla el resultado de la concatenación. Para mostrar la solicitud para los otros objetos, podemos hacer simplemente copiar-pegar. Y adaptamos cada uno de los mensajes. Veamos ahora la ejecución del proyecto. La ejecución se iniciará en el método main de la clase principal. Para ejecutar, el Java debe crear el archivo .class de cada una de las clases, luego vincularlas y generar el proyecto. Todas estas tareas se realizan antes de poder llevar a cabo la ejecución. Así, estamos concluyendo el desarrollo de un proyecto en Java para resolver el enunciado propuesto.